Buenos días a todos, gracias por conectarse. Hoy estamos con un webinar de un tema bien interesante para todos nosotros del mundo de las experiencias, que tiene que ver con culturas de impacto, el cambio que revoluciona la experiencia del cliente. Así que vamos a dar 2 minutitos para que se puedan ir sumando todos quienes están en la sala y empezamos. Para aprovechar el tiempo, les recuerdo que se nos viene nuestro gran congreso, el 5º Congreso DEC, así que para los que todavía no se han inscrito en forma online, lo hacen en forma gratuita desde nuestra página web y también quedan algunas entradas para los que quieran disfrutar del evento presencial. Si son socios, los socios saben que tienen sus entradas incluidas y que también siempre pueden comprar adicionales. Así que los esperamos a todos. De verdad que vamos a tener un gran evento, grandes speakers, estamos muy entusiasmadas acá con Ale, que está en el backstage, armando todo para el 9 de mayo. Así que no se lo pierdan, porque va a estar buenísimo. Bueno, acá se siguen sumando. Les recordamos también que en nuestro chat pueden intercambiar preguntas, opiniones, reflexiones y también en el espacio de preguntas y respuestas pueden sumar sus preguntas y respuestas para que al final Erika las pueda responder a todas. Bueno, vamos a ir avanzando, ya hay muchos participantes conectados. Así que formalmente les cuento que hoy tenemos un webinar de un tema que nos apasiona a todos, que tiene que ver con la cultura y cómo la cultura impacta en la experiencia, tanto de colaboradores, de clientes, de proveedores y de todo el mundo digital que nos ha traído a este ecosistema también tanto tema, ¿no? Así que, sin más, le voy a dar la bienvenida a Erika Rodríguez. Erika Rodríguez es directora de transformación digital de TakeUp, que es una consultora, no es socia DEC, pero es cercana a DEC, porque hemos tenido a Sergio Bisman, que es su CEO, como jurado de nuestros premios, así que por eso es que estamos bastante conocidos con TakeUp. Así que, sin más, Erika, el escenario es todo tuyo, podés compartir tu presentación y te vamos a escuchar y ojalá al final te podamos hacer varias preguntas de un tema tan apasionante como la cultura, ¿no? Erika, no te escuchamos. Sí, me di cuenta de inmediato. Gracias. Hola Marisa, buenos días a ti, buenos días a Beck y buenos días a todos los participantes que se han ido sumando a este tema. Cada vez que conversamos y que invitamos a las personas a reflexionar sobre las culturas organizacionales y el impacto que generan en la experiencia del cliente, son muchos los interesados, así que estoy muy contenta de que me hayan invitado a compartir nuestra experiencia en estos temas tan relevantes que son transversales dentro de las organizaciones y que la verdad es que cada vez están teniendo mayor entendimiento, mayor comprensión y mayor auge en temas como del management, que estaban bastante dejados más atrás. Así Bueno, que buenísimo. Yo me retiro, así te dejo toda la pantalla a ti. muchas gracias, Marisa. Y la idea es que podamos al final de esta presentación poder conversar, así que desde ya invitados a que puedan dejar sus preguntas, a que puedan dejar sus comentarios, y yo feliz de poder transmitir todo lo que pueda. Voy a empezar a compartir pantalla. Cuéntenme si se ve bien. Está Sí, llegando, Erika, está llegando ya. está llegando. Ahí estamos en la primera hoja, sí. Perfecto, muchas gracias, Marisa. ¿De qué vamos a hablar entonces? Ya los había adelantado Marisa en la invitación que fue extendida. Queremos hablar de qué hace que algunas culturas sean impacto y provoquen experiencias wow. ¿Cómo podemos provocar ese cambio? Mi idea durante esta conversación, durante esta presentación, es responder tres preguntas importantes que considero que deberíamos trabajar. Pero antes de eso, permítanme contarles un poco más de mí. Mi nombre es Erika Rodríguez. Yo soy AI Coach y Trainer en diseño de negocios, de nuevos modelos de negocio, certificada por ICAI. Y actualmente me desempeño como directora de agilidad organizacional en TakeUp.
clases de docencia de actividad y de desarrollo de nuevos modelos de negocio en universidades del país, ingeniero comercial de profesión, socia fundadora de la Comunidad Latinoamericana de Agentes de Cambio, y por más de 15 años he tenido el placer y el privilegio de asesorar tanto a organizaciones públicas como privadas en la mejora de sus procesos, en el rediseño de sus modelos de negocio, en la transformación, en la agilidad, en este proceso de cambio cultural y con foco siempre en la experiencia de servicio, en la experiencia del cliente, en cómo las organizaciones completas se pueden ir trabajando al respecto. Y desde esa perspectiva, quería, cuando recibí la invitación de hablar de cultura, he visto muchas presentaciones sobre cultura, siempre es un tema que está muy latente en distintos congresos, y quería invitarlos a que durante estos 45 minutos que voy a contarles, que voy a presentar, pudiéramos reflexionar o contestar 3 preguntas. ¿Qué es una cultura de impacto? Porque hay culturas, al final de cuentas, que generan una diferencia económica. Y si esto es una cultura, ¿la puedo trabajar? ¿Qué metodologías entonces existen para trabajar la cultura? ¿Cómo puedo abordarlo? ¿Qué es lo que yo tendría que hacer? Y obviamente no quiero que terminemos esta sesión sin antes darles algunos tips, algunas recomendaciones de los errores más comunes que he visto en los procesos de transformación cultural, los procesos de evolución cultural que a veces cometen las organizaciones y que obstaculizan y obstruyen el cambio. Esas son mis 3 metas para esta conversación y me encantaría que pudiéramos responder y reflexionar sobre estos 3. Entonces partamos con la primera pregunta, ¿les parece? Partamos con la pregunta de ¿qué es una cultura de impacto? La verdad es que tanta literatura o este concepto a lo mejor nuevo no lo es. No lo hay mucho al respecto. Y me imagino que cuando ustedes vieron esta invitación dijeron, bueno, ¿qué será una cultura de impacto? Tenemos una idea clara de lo que es una cultura, un momento wow, una cultura que destaca al respecto. No, ahora les propongo esta definición. Una cultura de impacto es una cultura organizacional tan fuerte, coherente, que se traspasa a los clientes, que es vivida en cada una de las interacciones de la organización, que se desprende por los poros de esta organización a través de experiencias de alto impacto, a través de experiencias wow. Y cuando pensamos en esta definición se nos vienen a la cabeza algunas culturas, Disney, Ritz-Carlton, o la que muchos de ustedes, si no todos, conocemos, la experiencia de Sapos, una organización que tiene una cultura tan fuerte que incluso ha generado libros que pueden transmitir esta información. Una cultura que está dispuesta a comprometerse emocionalmente con el cliente. Una cultura donde la gente del área de servicio es celebrado por haber estado en línea más de 10 horas con un cliente que tenía un problema hasta resolverlo. O incluso una cultura en donde si no soy capaz internamente de resolver la inquietud de mi cliente, puedo incluso recomendarle a la competencia. Una cultura, esto es una cultura orientada al cliente. Y cuando uno dice, soy capaz de recomendar a mi competencia con tal de que mi cliente satisfaga su necesidad, soy capaz de poner al cliente por sobre los intereses de mi propia organización. Esto es un compromiso real y eso es una cultura que se trabaja, que se modela, que se diseña y que se da sustento sistemático para poder entregar. Sapos es un gran ejemplo, pero tenemos otros también en la región. Tenemos una experiencia fascinante, que es, por ejemplo, Nubank. Esta es una experiencia extraordinaria de cómo una cultura organizacional está bien diseñada y gestionada puede ser la base para una experiencia de cliente extraordinaria. Aunque es una empresa fintech y digital, ha demostrado que la tecnología puede ser humanizada y sin esa humanización no fideliza. Su propósito está más que claro: devolverle el poder a las personas. Y desde esa perspectiva han generado un sistema, una cultura, un
una estructura que busca generar una banca que sea humana, que sea simple y que sea transparente. La respuesta a los usuarios, a los clientes, en el caso de Nubank, que lamentablemente aún no llega a Chile, pero que está en otros países de la región como Brasil, México, es tal el compromiso que tienen para responder de una manera cercana, de una manera humana y transparente, es que sus equipos de atención, cuya misión o objetivo principal es resolver, no atender, son los denominados XPeer. Y los XPeer son equipos o como células y a mí me encanta este tema porque son como células ágiles, son equipos autogestionados que tienen las competencias, que tienen la responsabilidad, la autonomía de poner al centro al cliente y de resolver sus inquietudes. Ellos pueden responder a un cliente con una carta escrita a mano o con un regalo, alguna playlist de Spotify. Hemos visto algunos de esos ejemplos circular. Entienden que la cultura es viva y la están trabajando constantemente. Ellos a través de círculos de cultura invitan y trabajan e incentivan a los propios colaboradores vayan definiendo y viviendo cómo la cultura de Nubank es vivida y puede ser incorporada en cada uno de los procesos de la banca. Tienen feedback continuo y además generaron rituales para celebrar cuando tienen logros o cumplimientos de hitos asociados a sus valores, a su compromiso, a su objetivo principal, que es devolverle el poder a las personas. Tienen indicadores sobresalientes para la industria, como un NPS entre un 85 y un 90, un CES bajísimo, uno de los más bajos de la industria, y un tiempo de respuesta con resolución de conflictos menor a 1 minuto. Entonces tú dices, wow, están haciendo bien, ¿no? Realmente esta forma distinta de ver las cosas sí puede impactar, sí puede trabajar, sí podemos generar resultados. Para ellos, la cultura no es un adorno, es la ventaja competitiva más importante que tienen. Y de esa manera la van gestionando. Entonces, cuando ya nos vamos haciendo una idea de qué es una cultura de impacto, estas culturas que son capaces de transmitir al cliente los elementos centrales, esa preocupación, esa coherencia de lo que estábamos hablando. Otro ejemplo de una cultura de impacto cada vez más cercana, nos vamos acercando aquí a la realidad local, es Lovelast. Lovelast es una empresa de lencería que ha buscado principalmente democratizar la lencería derribando estereotipos. Ellos entendieron que su trabajo no era vender lencería, que su trabajo era potenciar la sexualidad de sus clientes. Es una empresa que busca empoderar a las personas en su sexualidad, promoviendo el bienestar y la libertad emocional. Y esa promesa hacia sus clientes es una promesa también hacia los colaboradores internos. Los equipos, los trabajadores de Lovelast reciben formación, soporte continuo y además se promueve el respeto, el bienestar y la libertad dentro de los propios trabajadores de la empresa. Ellos entendieron que el respeto, la inclusión y el bienestar era parte importante de lo que las personas buscaban al mirar lencería. Y desde la imagen de marca que nosotros podemos ver, que es coherente, en donde todos los cuerpos son aceptados, donde todas las miradas son integradas, esa diversidad, esa inclusión, la reciben también sus propios trabajadores. Eso hace que cuando un cliente tiene contacto con Lovelast, cuando un cliente tiene un problema, quiere hacer una devolución o no se siente seguro sobre cómo comprar o cómo interactuar con las marcas, las personas que están a cargo de responder, el personal, por ejemplo, de postventa, o con las competencias, con las habilidades, con los conocimientos, pueden orientarlos de la mejor manera. Eso ha generado que los clientes de Lovelast, las clientes de Lovelast, sean fans de la marca. E incluso les manden chocolates de regalo al servicio postventa por la atención extraordinaria, por haberlos ayudado en un momento, por haber escuchado un poco más. Esto es entender, no vendo un producto, no vendo lencería,
vendo sexualidad, vendo empoderamiento, vendo libertad. Y ese elemento es algo que se traduce y permea a cada una de los niveles de la organización. Ustedes dicen, bueno, esto será propio de las startups, estas empresas nuevas que vienen con conciencia, ¿cómo lo podemos hacer nosotros que venimos del sector público? ¿O cómo lo podemos hacer nosotros que tenemos 150 años de trayectoria en el país? Esto ya no se puede cambiar. Y la cultura es tan relevante que es capaz de modificar y es capaz de cambiar el sistema. A mí, algunos años atrás, me tocó el privilegio de conocer, y aquí les voy a dar un ejemplo que probablemente no es conocido por muchos, y que muestra claramente cómo una cultura puede hacer cambios en todo tipo de organizaciones. El hospital de Talagante, un hospital que no tenía tantos recursos y que estaba enfrentándose a uno de los desafíos más grandes, que era el no poder atender a sus pacientes porque no tenían camas para poder resolver. La cultura, las personas, los colaboradores del hospital estaban tan comprometidos con su labor que diseñaron con el afán de dar el servicio requerido, con el afán, en la busca de poder satisfacer a los pacientes, a los ciudadanos que eran clientes del hospital, generaron la unidad de hospitalización domiciliaria. Como no podían atenderlos en el hospital, no querían dejarlos sin su servicio. Y es por eso que generaron un sistema para que las personas pudiesen estar hospitalizadas en la casa, recibiendo la atención médica requerida con los estándares requeridos. Trazaron una ruta de manera tal de que pude ir viendo constantemente todos los días a los pacientes que están en esta unidad de hospitalización domiciliaria. Esta es una muestra en donde vemos que los trabajadores cuyo valor de compromiso con el paciente, con la ciudadanía, cuyo compromiso con la labor y función que estaban desempeñando es tan grande que son capaces de modificar procesos, modificar estructuras, de modificar dinámicas y funciones en el trabajo. Y que son los valores más que una parte importante de la cultura. Esto es una forma de ver en donde una debilidad puede ser transformada en un nuevo modelo de atención y approach. No quiero pensar que dejar el mensaje aquí de que esto es el estándar y de que esto es lo que deberíamos trabajar, pero sí señalar que cuando estamos hablando de una cultura fuerte y una cultura de impacto, esto se permea. Y una cultura fuerte y una cultura de impacto es relevante gestionar, medir y trabajar, porque cuando se permea de la manera positiva, tenemos estos ejemplos exitosos que les estaba comentando. Pero también se puede permear de una manera quizás no tan negativa. No voy a hacer alusión a ninguna empresa en particular, no quiero ganarme enemigos ni nada por el estilo, pero yo creo que cada uno de nosotros ha tenido al menos una experiencia no tan guau, por no decir desastrosa, en el mundo del retail, de las telecomunicaciones o de la banca. Experiencias donde yo, por ejemplo, he visto que hablan de mundo del retail, de cuidar a sus clientes, de cuidar a las personas y cercana. Una persona de la tercera edad fue a cambiar su PIN de una tarjeta de crédito de una casa comercial porque quería aprovechar una oferta en la compra que era solo con la tarjeta de la respectiva tienda. Y lo hicieron esperar más de 3 horas para poder hacer el cambio de PIN. Y cuando esa persona cansada de la tercera edad le bajó el azúcar, que se sentía mal, les dice, yo ya no puedo esperar más, me quiero ir, solo quería cambiar la contraseña, la respuesta en atención al cliente fue, lo siento, esos son los protocolos, lo siento, eso es así es lo como tiene que hacer aquí. Esa es una experiencia no tan guau. Ahí vemos cómo no es posible entregar, ser coherente o consistente con esa promesa que te hago a través de la publicidad, a través de los medios, a través de los canales. Y aquí les voy a compartir otra experiencia que he tenido que quizás no es tan coherente y que me gusta mencionarla porque refleja cuando
las cosas no necesariamente se hacen con sentido, con consistencia, con coherencia. Un banco que promueve la innovación, el emprendimiento, el trabajo de las startups, genera también una especie como de World Café, que están bastante populares, con con un layout precioso, con café disponible, gratis, inmediatamente ven, siéntate, comparte, aquí hay impresoras, aquí hay de todo, y dices, wow, esto es una experiencia bastante genial. Sí, son coherentes con la promesa que están haciendo, pero voy y les digo, ¿dónde está el baño? Necesito ir al baño. Estaba aquí trabajando un rato y no quería ir al baño. Y dicen, no, el baño no es para los clientes, el baño es solo para el personal. Y tú te quedas pensando, esto no fue pensado para el cliente, ¿verdad? Esto no fue pensado en entender cuáles son las necesidades y cuál es el trabajo que están realizando las personas, el vínculo que quiero lograr, el generar una experiencia, wow, una experiencia que realmente sea memorable, porque estaba todo bien diseñado, un layout precioso, conexión cómoda, salas de trabajo interesantes, pero cuando yo estoy viviendo la experiencia real en el día a día, realmente no pensaron en cuál eran las personas. Y como esa preocupación quizás no es tan permeada dentro de toda la organización, al pedir ayuda, al pedir soporte, la respuesta fue no, para los clientes no, solo para los trabajadores. No quise, si alguno sabe cuáles son los ejemplos a los que me referí, nos reiremos en conjunto, no quiero profundizar en las marcas ni nada por el estilo, pero sí quería mostrarle ejemplos distintos para que pudiéramos entender cómo una cultura y cómo la cultura de la organización es tan relevante, es tan impactante que se permea, que se transmite, que no puedo contener. Y como organización, como líder, como management, es necesario que gestionarla, hacerme cargo de ese trabajo. Porque la verdad es que el cliente, tarde o temprano, va a ser capaz de vivir, de percibir cómo es mi organización en realidad a través del servicio que le estoy entregando. Porque si la dicotomía entre lo que digo hacia afuera y lo que tengo hacia el interior es muy grande, la promesa no es consistente. La promesa no es capaz de ser sostenible en el tiempo. Entendamos que la cultura de la organización se va a permear. Entendamos que un cliente nuestro va a vivir, va a percibir nuestra cultura una y otra y otra y otra vez. Y si no la gestionamos, si no la trabajamos de manera coherente, se van a llevar malas impresiones. Se pueden llevar experiencias, wow, generar lealtad, generar fidelidad, pero también pueden llevarse experiencias desastrosas, desencanto, desconexión emocional. La cultura no es lo que decimos que somos. La cultura es lo que se hace en mi organización cuando nadie me ve, es lo que mis trabajadores experimentan y es por lo tanto la forma en que atienden al cliente. Es por eso que este tema para mí es tan apasionante, es tan entretenido, es tan liderador y espero haber contestado la primera pregunta, la primera reflexión que quería plantearles. ¿Qué es un cultura? Ya tenemos más o menos conversado entonces qué es una cultura de impacto. ¿La podemos trabajar? Entonces, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo trabajamos esta cultura de impacto? ¿Cómo hago para que mi empresa sea como Loblaws o como Sapos o como Newbank o como el Hospital de Talagante? ¿Qué es lo que puedo trabajar? Quiero partir contándoles que esto ha sido estudio de distintas universidades, de distintos trabajos. La Universidad de Harvard dejó más que claro cuál es la correlación entre la satisfacción de los trabajadores internos y el servicio entregado. Un trabajador, una organización es capaz de generar experiencias al cliente cuando tiene y genera experiencias al interior de la empresa, de la organización pública o privada.
el servicio interno es relevante. La experiencia de mis colaboradores es relevante. Hay una correlación y que estuvieron definiéndolo en la Universidad de Harvard en el modelo Value Profit Chain, que tiene también su derivada para las empresas de servicio, como el Service Profit Chain, como para las organizaciones públicas. Y en este caso, lo que ellos demostraron es que para poder entregar una experiencia a los consumidores, tengo que trabajar en la experiencia de los trabajadores. Y a esta experiencia de los trabajadores, cuando yo entrego una buena calidad de servicio interna, puedo tener colaboradores satisfechos. Eso hace que colaboradores no se vayan, pueda retener el talento y pueda aumentar la productividad, por lo tanto, de los mismos. Cuando yo retengo el talento y aumento la productividad y mis colaboradores, mis trabajadores se sienten contentos dentro de mi organización, son capaces de entregar un servicio externo de calidad, una experiencia wow. Eso hace que mi consumidor quede satisfecho, se vuelva leal y en el largo plazo, crecimiento en los ingresos y en las utilidades. Pero ¿cómo trabajamos en la calidad del servicio interno? Bueno, a través del diseño de una cultura de servicio y de los sistemas de soporte que dan vida a esa cultura y que no la obstaculizan, sino que por el contrario la apalancan y la facilitan. Las empresas que priorizan la experiencia de servicio pueden disminuir entonces hasta un 40% el tiempo de resolución de problemas. Porque invertir en la cultura sí es rentable. Las empresas que ponen foco en la experiencia del trabajador tienen 5,1 veces mayores niveles de engagement laboral. Y cuando los trabajadores tienen un alto nivel de engagement laboral, pueden generar hasta un 21% más de rentabilidad o, en su otra vereda, reducir un 48% los incidentes de seguridad según los estudios de Gallup o de el Secret of Employee Experience del 2021. Hemos visto que es rentable, es productivo trabajar en la experiencia de los colaboradores internos, hacer que esta cultura sea vivida, sea percibida y sea fascinada también por los colaboradores dentro de mi organización. Entonces, ¿cómo la entendemos? Porque si es tan relevante trabajarlo y además me es rentable trabajarlo, ¿cómo la puedo entender? Y ahí me voy a ir a uno de los padres de la cultura organizacional, como es entendida hoy en día. Cuando hablamos de cultura, la cultura organizacional es el conjunto de valores, de creencias, de comportamientos que determinan cómo se hacen las cosas dentro de una organización. Entonces, ¿cómo yo puedo entender esa cultura? ¿Cómo puedo mirarla? ¿Cómo puedo entenderla? Si pensamos en el modelo de Edgar Schein, nos dice que la cultura es una serie de atributos, de características propias y únicas de mi organización que pueden ser ordenadas en 3 niveles. En los niveles, pensemos en esta metáfora del iceberg, los niveles que son tangibles, porque están sobre el nivel del mar, que son fáciles de ver, que son fáciles de percibir, que son capaces de ser tocados, como la infraestructura, como el layout, como los protocolos, como los libros de inducción, como las acciones que me están entregando. Elementos que son, o como la misión, los valores que están declarados, los valores preconizados que están declarados y a lo mejor en algunas paredes dentro de mi organización. Hay elementos que son tangibles, que son visibles y que también muestran la cultura. No es solo algo etéreo que no soy capaz de. La cultura se va permeando en cada una de las interacciones que voy teniendo, en cada uno de los elementos que son parte de mi organización. A nivel como subconsciente de prácticas y actitudes, que si bien a lo mejor no son tangibles, que si bien a lo mejor tienen un grado más de percepción, las personas sí las pueden percibir fácilmente. Y es muchos de los elementos que las organizaciones trabajan cuando trabajan. Como por ejemplo, el clima, el estilo de liderazgo, la forma de trabajo en equipo, la forma en que se comunican las áreas o los colaboradores dentro de mi organización. Esos son elementos que, si bien no son tocables, tangibles, sí son de fácil
forma o manera de percibir, de incorporar dentro de un trabajador. Y fácilmente cuando llega un nuevo colaborador a mi organización, se permea de estos elementos, porque son prácticas y actitudes que están presentes constantemente dentro de Keynes nos dice que hay un nivel incluso más profundo, que da sentido, que da coherencia a estos niveles superiores, que es el nivel como más inconsciente dentro de la cultura de mi organización, que son el de las creencias y valores que tiene arraigada mi organización. Entonces, cuando estamos hablando de esta cultura, también estamos hablando del sistema de creencias y de valores, como si fuera una persona que tiene arraigada mi organización. Los símbolos, las historias que se cuentan, los mitos que hay de mi organización, qué se hace. Se lideró a un agente cuando atendió más de 10 horas a un cliente hasta resolver o fue castigado por haber estado contestando una llamada en el día solamente. Un líder y hubo un error de un trabajador en la minería porque botó unos guantes que estaban recientemente comprados. ¿Cómo responde la gerencia a la innovación, al trabajo, a las nuevas entregas de cosas? Estas historias que se están mostrando, que se cuentan, que son parte del imaginario colectivo de mi organización, son parte de mi cultura. Los héroes, quienes fueron personas destacadas que se recuerdan, que han marcado y que han guiado la forma de actuar de las personas. Y obviamente los valores. Entonces, cuando hablamos de coherencia en la cultura, que ya sabemos que es rentable, que ya sabemos que el cliente sí o sí lo va a experimentar, estamos hablando de un sistema completo de prácticas, de actitudes, de elementos tangibles y de creencias que debiésemos gestionar y que debiésemos buscar ser coherentes. ¡Wow! ¡Qué difícil es eso! ¿No? No, la verdad es que cuando a mí me ha tocado hacer diagnósticos de cultura, siempre le digo a los estudiantes, yo no te voy a decir nada que tú no sepas. Si yo en este diagnóstico te cuento algo que a ti te sorprende, es porque lo hice mal. Porque la cultura ustedes la viven todos los días dentro de su organización. La sienten, la perciben, la incorporan dentro de sus sistemas de creencias, de cómo toman las decisiones, de cómo van priorizando su agenda, de al revisar los correos en la mañana, cuáles son las cosas que resuelven primero y cuáles son las que van dejando atrás. La cultura la tienen tan incorporada que a veces se pierde de vista lo y lo que hacen los modelos de cultura y lo que hacen las organizaciones cuando hacen un diagnóstico de cultura es mirar, es darle relato, es darle sentido y coherencia a todos estos elementos. Entender por qué tengo este estilo de liderazgo, cuáles son los valores que están arraigados. Los líderes que tengo en mi organización tienen este comportamiento porque los líderes de mi organización históricamente han sido de esta manera. Y yo defino cierto layout y defino ciertos artefactos y defino el protocolo cuidando, resguardando ciertos valores, porque es así como se tiene coherencia dentro de la organización. Una organización va a buscar coherencia dentro de su cultura y las cosas que no sean coherentes con estos distintos niveles que ya están arraigados dentro de mi organización, el sistema los va a tender a sacar. El sistema los va a tender a cambiar, el sistema los va a tender a obstaculizar. Entonces, cuando muchas empresas dicen, oye, Erika, ¿sabéis que he intentado hacer gestión del cambio en esto y no funciona y nuevamente hicimos toda esta inversión y el sistema quedó al final obsoleto porque nadie lo ocupa? O este protocolo, este proceso quedó guardado en una carpeta porque nadie lo sigue, uno empieza a mirar y a buscar y es porque está en contradicción con algunos de los elementos propios de la cultura que van movilizando a las organizaciones. Me quiero detener en dos puntos de aquí en adelante. Uno, quiero hablar de dos elementos de la cultura que son súper importantes y que están siempre presentes dentro de la organización. Y lo segundo, quiero decir que la cultura sí se puede cambiar, sí se puede gestionar y vamos a ver un poco al término ya de esta presentación cómo realizarlo.
El primer elemento que me parece súper importante destacar dentro de múltiples dimensiones que tiene la cultura organizacional tiene que ver con el liderazgo, que está en nivel intermedio de mi iceberg, el nivel de prácticas y actitudes, y es uno de donde las empresas empiezan a trabajar constantemente. Yo les comentaba aquí a Marisa y a Rebecca que me pasa mucho que escucho en muchas charlas la importancia del liderazgo y yo digo, sí, el liderazgo es importante, todos lo sabemos. ¿Y por qué sigue siendo tan importante y la gente no lo está trabajando o no está buscando coherencia al respecto? El liderazgo es fundamental. Permítanme contarles por qué es fundamental y por qué tengo que modelar al líder que quiero dentro de mi organización. El liderazgo es un proceso en el cual un individuo influye en un grupo de personas para alcanzar un objetivo común. Influye una palabra clave, una palabra que vamos a destacar y que vamos a poner con luces completas para entender la importancia del liderazgo. Cuando hablamos de que una persona, un individuo influye en otras, es que es capaz de movilizar, de hacer cambios, de transmitir formas de pensar, formas de actuar, formas de interactuar. Carolyn Taylor, en su libro La cultura del ejemplo, nos dice efectivamente que el líder modela a la organización a través de sus conductas y va modelando de tal manera que va permeando en los distintos elementos dentro de la organización, en las distintas dimensiones que estuvimos revisando. Carolyn Taylor define 5 arquetipos de cultura. La cultura central del logro, el equipo único de innovación. Dice que no son excluyentes, que una organización puede tener 2 o 3 de estos arquetipos presentes. Entonces, cuando yo tengo un estilo de liderazgo, esta práctica, esta forma de decidir, esta forma de comunicarse del líder, se van transmitiendo dentro de mi organización y van generando una cultura. Si mi líder está preocupado en los resultados, en el cumplimiento de las metas, en el cumplimiento de los KPI, va a generar y va a ir propiciando una cultura centrada en el logro. Si mi líder, por el contrario, es más cercano, más empático, busca que se genere una dinámica más de familia dentro de los equipos de trabajo, una dinámica de trabajo. El punto puede ser que sea un líder que promueva una cultura de las personas primero, o un líder que está constantemente atendiendo al cliente, escuchando sus quejas, poniendo al cliente al primero en cualquier decisión que toma, va a ser un líder que va a fomentar y va a apalancar una cultura centrada en el cliente. En cambio, si yo tengo un líder que castiga el error, que ridiculiza el error, pero que cumple muy bien las metas, me va a ser mucho más complicado dentro de mi organización potenciar o incorporar o hacer algún cambio cultural que implique trabajar hacia una cultura de la innovación. ¿Por qué? Porque hay una disonancia. Mi líder me transmite valores que me llevan hacia el logro, hacia el cumplimiento de los resultados. Y es un líder que ha sido exitoso dentro de esta organización porque así lo ha permitido, porque ha sido coherente con mis valores, con mis creencias, con los mitos que tengo atrás. Cuando yo quiero, por ejemplo, incorporar esta innovación o este cambio importante, voy a tener algo mucho. Si yo tengo un líder enfocado con una mirada, por ejemplo, a la innovación, a la centrada en los resultados, pero desconectado de mis clientes, que no se da el tiempo de contestar alguna llamada a algún cliente, o que al momento de tomar decisiones deja de lado cuál es la experiencia del cliente, deja de lado la satisfacción y privilegia simplemente el cumplimiento de los KPI, va a ser muy difícil que yo pueda potenciar o trabajar una cultura centrada en el cliente. Entonces, Erika, ¿cómo es un líder que pueda adelantar la experiencia del cliente? Claro, también nos ayuda en eso. Y tiene ciertas características que podemos identificar y podemos ver en los líderes que tienen un nivel de conexión o de alineamiento con las culturas centradas en el cliente. El líder, por ejemplo, empático. Y hagan un checklist, piensen en los líderes dentro de su organización. ¿Es empático? ¿Está conectado emocionalmente con los clientes y con los colaboradores? ¿Es capaz de escuchar activamente?
mi líder es capaz de mirar, de entender, de trabajar al respecto. Mi líder es un líder de servicio, es un facilitador del éxito de la experiencia del cliente, remueve los obstáculos y entrega los recursos requeridos. Mi líder es coherente, predica con el ejemplo, él va y atiende a los clientes, responde las quejas, no delega la cultura del cliente, sino que la vive en primera persona y es el principal promotor de esta. Mi líder tiene un propósito compartido y es capaz de transmitirlo. Los líderes que potencian una cultura del cliente refuerzan el propósito desde esa perspectiva y conectan las decisiones en el día a día con la experiencia de nuestros clientes. Un líder que promueva la experiencia del cliente es un líder que promueve la confianza, que fomenta la responsabilidad individual y colectiva en la entrega del valor al cliente. Celebra las buenas prácticas y aborda los quiebres. Ese es un líder que potencia y que va en línea con la experiencia del cliente. Otro tema que es sumamente importante y que no quiero dejar pasar tiene que ver con los valores. Los valores determinan cómo actuamos y tomamos decisiones en las personas, incluso cuando nadie nos está observando. Y me quiero detener en este tema porque si bien el liderazgo siempre está presente en las conversaciones, en las charlas, y es tan relevante y creo que todos entendemos la relevancia al respecto, trabajar los valores es un poco más complejo y requiere también entender que es un trabajo constante y que se está viviendo en el día a día. Richard Barrett, en su modelo de valores, define y señala que cuando nosotros tenemos valores alineados con la oferta, con la identidad que queremos transmitir, con la experiencia del cliente que queremos relevar, podemos obtener grandes beneficios. Cuando los valores declarados por, son vividos por los colaboradores, o sea, cuando los valores preconizados los viven los trabajadores en el día a día, generan una experiencia del cliente auténtica, confiable y emocionalmente poderosa. Y eso es importante porque los clientes compran valores. Los clientes compran conexión con el propósito. No solo nos están comprando desde el producto, no solo nos están comprando desde el servicio. Los clientes compran esa conexión emocional. Entonces, si yo tengo coherencia, porque lo que declaro es lo que veo en mis colaboradores, voy a ser capaz de generar lealtad emocional. ¿Cómo hago esto? Bueno, los valores declarados son los que voy a resguardar y voy a transmitir. Y si un trabajador, y si un colaborador toma decisiones en base a esos valores, voy a respaldarlo y lo voy a potenciar y lo voy a celebrar, porque es lo que haría cualquier persona en su lugar. Los equipos que tienen valores declarados, coherentes y que están bien diseñados dentro de la organización para potenciar la experiencia del cliente, pueden tomar decisiones con autonomía, pueden tomar las decisiones mejores para el cliente, porque cualquiera en su lugar tomaría lo mismo. Si yo no trabajo en esto, es decir, cuando me parece declarado, la experiencia del cliente no se vive internamente, hay una ruptura de confianza por parte de los colaboradores, una ruptura, una pérdida de credibilidad. Y esa pérdida de credibilidad y esa ruptura de confianza se transmite a los clientes y se genera esta disonancia. Y perdemos lo que buscamos cuando trabajamos la cultura, que es tener clientes satisfechos a través de trabajadores motivados, con una cultura fortalecida que mejore la experiencia del cliente. ¿Por qué? Porque queremos tener un impacto reputacional y comercial sostenible en el tiempo. Y este trabajo es un trabajo desafiante, es necesario trabajarla día a día. Tenemos un caso recientemente terminada la huelga de Starbucks que duró un mes, en donde las personas, los trabajadores se sintieron molestos por esta disonancia. Una cultura que fue ejemplo de estudio de cómo había transmitido, cómo había generado un sistema de trabajo, un sistema de captación de personas, de preocupación por los colaboradores, un nuevo segmento de colaboradores que podían entregar un servicio cercano, amable, donde nos preocupábamos por ti, por tu nombre. No eras cualquier que compraba un café, eras tú, Juan, eras tú, Diego, eras tú, María, eras tú el que estaba acá y
genuinamente te deseaba un buen día y te mandaba todas las buenas vibras, pero un espacio donde te podías sentir acogido. ¿No? Que tuvo un impacto a nivel mundial y que se generó conscientemente, no puede ser perdido, no puede ser descontado. Tenemos que entender que la cultura y que los valores se trabajan todos los días, porque si no, los colaboradores tienen esa disonancia. Entonces tú después te vas a tomar un café y dices, ese buen día me lo está deseando de corazón, o medio enojado. Mi café es solo un café caro, más caro que la hora del trabajador, que eran un poco las consignas que tenían los trabajadores en huelga de Estado. Es relevante, por lo tanto, trabajar la cultura, porque si no, podemos perder algo. Y hay correlaciones, hay una serie de vínculos entre la experiencia del cliente y la cultura organizacional. Se han estado desarrollando cada vez más porque todavía es un tema incipiente. Pero, por ejemplo, León y Ortega en el 2014 y Hong encontraron una correlación de aproximadamente un 0,3 entre el clima laboral y el CES. Una correlación en el Gallup del 2020 cercana al 1 entre el engagement de los trabajadores y el NPS. Y las empresas que estaban en el bottom del clima organizacional, de las culturas más fuertes, tenían un FCR cercano al 95, versus las que estaban en el bottom de estas culturas, de este ranking de culturas fuertes que tenían un FCR cercano al 41%. Entonces, realmente hay una. Entonces, ¿cómo lo trabajamos? Y esto es fundamental. Sáquenle pantallazo si pueden, revisar. ¿Cómo vamos a trabajar la cultura? Vamos a hacerlo a través de tres pasos. Primero, diagnostique su cultura. Entienda, vea cuál es la coherencia, qué es lo que estoy transmitiendo. Antes de hacer un cambio cultural, antes de querer incorporar la innovación, antes de querer hacer este trabajo, entienda cuál es su cultura. Dedique un tiempo a entender qué es lo que estoy transmitiendo, cuáles son los valores, cuáles son las creencias, cuáles son los elementos que están a la base de mi cultura organizacional. Cuando yo tengo claridad de qué es lo que tengo, puedo definir qué es lo que quiero. Paso 2. ¿Cuál es la cultura requerida? Cuando nosotros trabajamos con las empresas, el diagnóstico nos tomamos y lo hacemos a través de un enfoque cualitativo. ¿Qué quiere decir eso? Podemos aplicar encuestas, podemos aplicar test. Por ejemplo, ocupamos la encuesta de Barrett para entender los valores con mayor cantidad de participantes. Pero lo más importante es vivir y escuchar. Y el levantamiento cualitativo es fundamental. Entrevistas, focus group, etnografía, estar ahí, estar en la organización, en la oficina, ver cómo se levantan las personas, dónde conversan, dónde se toman las decisiones, en la cocina, en el café, o las decisiones se toman a la hora de almuerzo. La forma de trabajar, cómo un área le pide trabajo a las otras, lo hace a través del líder y hace un proceso escalado, o van directamente y conversan. Todos esos elementos nos van dando luces del mundo. Entonces ahí yo puedo ir viendo cuáles son los valores que tengo declarado, cómo, hacia qué estoy potenciando, qué es lo que estoy fortaleciendo. Con mi estrategia, con lo que yo quiero buscar dentro de mi organización, a través de mi estrategia, a través de mi relacionamiento con el cliente, defino cuál es la cultura que quiero, por lo tanto, y veo si hay brechas y dónde están las brechas. Spoiler, creo que ya se lo imaginan, mientras más en el iceberg, mientras más abajo esté la brecha, es decir, en valores, creencias, en mitos, cuesta un poco más el tema a trabajar. Y paso 3, trabaje, perdón. Y el paso 3, defina cuáles son los valores y el estilo de liderazgo, porque son las primeras palancas de cambio para poder potenciar. El estilo de liderazgo, ya lo dijimos, si yo quiero promover la innovación, no puedo castigar. Si yo quiero promover la experiencia del cliente, necesito líderes que vivan la experiencia del cliente en el día a día. Esos son los primeros apalancadores de un proceso de cambio cultural para generar culturas de impacto. Entonces, 1, defina qué es lo que quiere trabajar. O sea, perdón, defina la cultura organizacional. 2, defina cuál es la cultura que quiere. Y 3, cuáles son los valores y el estilo de liderazgo que me van a apalancar los procesos dentro de mi organización. Esos 3 pasos iniciales te van a permitir potenciar una cultura de impacto,
una cultura wow que te entregue una experiencia sobresaliente. Después las organizaciones en sí mismas ya empiezan en un proceso de cambio cultural. Y el proceso de cambio cultural, ojo, no es solo desde la gestión del cambio o solo desde prácticas y actitudes. También tenemos que trabajar en los sistemas que dan soporte a este cambio, en los sistemas que dan sustento a esto. Definimos la cultura deseada, pero los procedimientos, las políticas de calidad también deben ser coherentes. Y no olviden revisarlas, porque si no, generamos obstaculizadores en el proceso de cambio. Y otro elemento que es importante que quiero transmitirles para potenciar este cambio dentro de las organizaciones es que el cambio no es top-down o todos. Todo miembro dentro de una organización es responsable de este cambio. ¿Y qué es lo que hacemos nosotros, por ejemplo, para potenciar el cambio dentro de las organizaciones? Le pedimos a los mismos equipos, a estas personas, estos agentes de cambio, a estas personas que están dentro del 16% más innovadores, más motivados, más comprometidos dentro de la organización, que sean los principales promotores del cambio y que sean ellos como definir cómo se van a incorporar estos nuevos valores, estas nuevas prácticas, estas nuevas creencias. Esto funciona en todo tipo de organizaciones, en algunas con mayor celeridad que en otras, pero cuando nosotros le entregamos la autonomía, la responsabilidad y el poder a los equipos para que sean dueños de su cambio cultural, podemos encontrarnos con iniciativas tales como de pasar a incorporar más el reconocimiento, a otras iniciativas como generar un sistema completo de desarrollo de perfiles, o generar la automatización de procesos de atención al cliente, o disminuir los tiempos de reprocesamiento en distintos procesos o en distintas actividades. Nos ha funcionado el tema de las células de cambio, de las células de innovación, con los valores de cambio en distintas organizaciones, tanto públicas como privadas, porque entendemos que la cultura es propia de todos los trabajadores. Los líderes modelan, lideran, son fundamentales, sí, pero la cultura la vive cada uno de ustedes dentro de su organización. Entonces podríamos trabajarlo, ¿no? Ya les di algunos tips de cómo hacer el proceso de cambio cultural. No quiero cerrar esta presentación sin decirles qué no hacer en un proceso de cambio cultural para generar estas culturas distintas. No definan valores sin comportamientos observables. Decir, oh, nosotros declaramos dentro de nuestros valores la empatía, sin saber qué vamos a entender por empatía, no potencia el cambio cultural. Es solo declarativo y no va a generar el cambio que realmente necesitamos. Cuando definan valores, cuando hacen esto, diagnóstico, después definen la cultura deseada y van y seleccionan cuáles son los valores a trabajar, esos valores definanlos con comportamientos claros. No toleren contradicciones entre ellos. Si yo estoy promoviendo la agilidad, si yo estoy promoviendo la innovación, si estoy promoviendo la experiencia del cliente, no puedo permitir un líder que castigue a un trabajador por hacer un esfuerzo adicional para entregar una experiencia de servicio superior. No dejen la cultura en recursos humanos. Recursos humanos es parte de la organización y también vive la cultura. Quizás tienen más herramientas, tienen metodologías, pueden ser facilitadores del cambio, pero no son dueños del cambio cultural. El cambio cultural es desde la gerencia general, desde el directorio, a cada uno de los niveles organizacionales. Y el mayor problema, y por qué los cambios culturales fracasan, es porque se lo dejan de responsabilidad a recursos humanos. El cambio cultural depende de cada uno de los miembros de la organización. Empoderan a la organización para poder tomar ese cambio. Recursos humanos tiene experiencia, tiene el conocimiento, facilita, no lidera. No medir. Hay una serie, yo ya he estado mostrando algunos indicadores, pero también hay una serie de elementos. Cuando definimos las iniciativas, deberíamos definir KPI que me permitan ver si estoy haciendo cambios en el proceso de transformación cultural, si estoy incorporando estas nuevas prácticas. No medir se vuelve de percepción la conversación y queremos ver cómo vamos avanzando en este cambio cultural. Podemos medir el cambio de los valores, el cambio de los estilos de liderazgo, podemos medir el clima, podemos medir las comunicaciones, podemos ir midiendo cómo van avanzando
el proceso de cambio cultural para generar esta cultura de impacto que queremos. Y por último, ¿queremos generar culturas de impacto para el cliente? Sí. Diseñemos para el cliente, pero también diseñemos para el colaborador. Busquemos esa coherencia. La invitación es clara, entonces. Haz que tu cultura sea tu ventaja competitiva más sentida, por dentro y por fuera. Es la forma de generar experiencia visual. Wow. Cliente, wow, cultura. Eso, Marisa. Bueno, Erika, la verdad nos has dado una clase magistral de cultura con ejemplos, con tips prácticos y demás. Me quedo con varias cosas que me anoté. Es que la cultura no es lo que decimos que somos, sino lo que el cliente experimenta. Aunque nosotros digamos y pongamos, pintamos los muros y todo, es lo que el cliente experimenta. El tema de colaboradores y clientes, que siempre lo decimos en DEC, pero acá se vio reforzado, que los colaboradores felices para tener clientes felices. ¿Cómo tiene que ser un líder empático, de servicio, coherente, con propósito compartido y accountability? ¿Cómo alinear la experiencia con los valores? Y que hay un método. O sea, acá lo importante es que hay un método para armar una cultura, ¿no? Primero el diagnóstico, después, a partir del diagnóstico, definir lo que quiero ser y después ponerlo en valores, pero no valores teóricos, sino valores que se vivan en el día a día, ¿no? Así que, y para cerrar, me encantó la frase de que el cambio es de todos. No es solo de los colaboradores, no es solo de los líderes, es de todos. Así que de verdad que muy bueno. En los pocos minutitos que nos quedan aquí, tenemos algunas preguntas. Adriana Barrientos desde el sur siempre se conecta, nos pregunta, ¿cómo lidiar con líderes que solo se preocupan de los costos o gastos a pesar de estar en una organización que se dice centrada en el cliente? Buena pregunta, Adriana. Me han hecho esta pregunta en varias ocasiones, ¿ah? Si yo mantengo un líder dentro de mi organización que se preocupa solo de los costos, lo primero que le voy a decir a esa organización es que si ese líder ha sido exitoso en tu organización es porque es parte de tus valores. Veamos si es que realmente quieres cambiar esa práctica, ese valor y generar la práctica del líder que tú deseas. Es súper cruel lo que te estoy diciendo. Me van a decir, oye, pero mi organización se preocupa de las personas, lo tiene declarado. Yo lo digo. La verdad es que si este líder ha sido exitoso y ha permanecido en el tiempo, es porque la organización así lo ha permitido. Es el punto uno. Entonces también es importante ver si es que el líder que está ahí no me gusta, no me siento cómodo con ese líder, es que quizás no estoy compartiendo todos los valores dentro de la organización. Y ese líder, diferenciamos a líder de management o de jefatura, y es muy común. Un gerente, un management, una jefatura hace las cosas buscando un bien. El líder, otro. Erika, te estoy perdiendo un poquito la voz. Perdón, Sí. ahí sí. Entonces, mira, la verdad es que, ¿cómo lo hacemos? De primero, definamos, ¿ese líder realmente es disonante dentro de mi organización o no? Mi organización lo tolera y lo ve. Si mi líder es disonante o tiene que cambiar porque tiene muchos otros atributos, pero tiene este aspecto negativo, la verdad es que lo podemos trabajar desde distintas dimensiones. Los procesos de coaching, los procesos de mentoring, los procesos inmersivos de experiencia de servicio, en donde hagamos que el líder pase por distintos roles, también funcionan bastante bien para ir cambiando el mindset. Lo que buscamos en este caso es cambiar el mindset del líder y que esté alineado más con los valores que queremos desarrollar dentro de la organización. Ok, tenemos otra pregunta de Angélica, Gracias, que nos Adriana. dice, hoy es común que el servicio final sea entregado al cliente por terceros. Sí. ¿Cómo trabajar la cultura de esas empresas? ¿Qué recomendaciones nos puedes dar? Bueno, yo les decía que la cultura se vive en todas partes, ¿ah? Y cuando somos una empresa B2B, o sea, es decir, cuando no tenemos conexión directa con el cliente, tenemos que buscar efectivamente que este canal sea coherente también con los valores que yo quiero transmitir. Por ejemplo, Lovelast tiene la recepción de las devoluciones y de los cambios de talla a través de Blue, de este medio logístico. Buscaron cuáles eran los atributos que yo quería resguardar para interactuar con el cliente y cuál era la empresa que, por lo tanto, me permitía hacerlo. Ellos querían que fuera rápido, que fuera de fácil acceso y que fuera relativamente barato. Entonces buscaron cuál era el medio logístico para poder
permitirle a sus clientes el recibir sus productos o el devolverlo de la manera más fácil. Lo clave aquí es buscar la coherencia entre lo que yo quiero transmitir con mi marca, en lo que mi organización vive, en lo que la cultura y la cultura, los elementos y los atributos propios de los terceros. Entiendo que no es un otro, sino que también es parte de mi cadena y lo tengo que diseñar, lo tengo que cuidar, tengo que buscar también esa coherencia. Ok, perfecto. Bueno, ya estamos en la hora. Erika, muchas gracias. También le agradecemos a Sergio y a Take Up por esta tan interesante webinar que nos dio mucha luz de cultura. Para quienes están conectados, estarán recibiendo en la próxima semana seguramente o en la subsiguiente el video con la grabación de lo que Erika nos contó y también lo subimos a nuestra web, así que ahí lo van a tener disponible. Muchas gracias a todos los conectados y bueno, nos vemos en nuestro próximo evento que es el Congreso, así que presencial o online estaremos todos juntos. Muchas gracias nuevamente, Erika, muy buena tu Muchas presentación gracias. y hasta el Muchas próximo gracias, evento. Marisa. Muchas gracias. Hasta pronto, nos vemos en el Congreso, ¿ah? Que estén muy bien. Gracias. Chao, chao. Chao, chao.